Hola, buen día a todos. Mi nombre es Diana Jiménez y el día de hoy vamos a dar inicio con este taller de comercial premium. Es un taller básico en donde vamos a iniciar con el proceso de toda la parte de la configuración del sistema, un paseo por todo el sistema comercial premium. Ok, vamos a dar inicio. Aquí tengo mi pantalla principal. Em, Como tal, el icono del sistema es este color verde que estoy señalando. Es Compaqui Comercial con mayúsculas porque tenemos otro sistema que es Compaqui Comercial Pro y es muy parecido el icono. Sin embargo, aquí pues está con mayúsculas, Compaqui Comercial. Iniciamos con doble clic y la primera pantalla que nos muestra es el servidor de reportes. Este reporteador es importante que se quede abierto, que no se cierre, para que no tengamos ninguna complicación al momento de poder generar cualquier reporte que esté disponible en el sistema. Ok, posterior nos muestra el ingreso a Compaqui Comercial Premium, en donde nos solicita un código de usuario y una clave de acceso. Por default es el código de usuario supervisor sin contraseña. Ahorita vamos a ver cómo se puede dar de alta, se pueden dar de alta perfiles con diferentes permisos y los usuarios correspondientes. Damos clic en aceptar. Posterior nos aparece unos tips. Es una ventana de tips en donde también tenemos el acceso directo a la carta técnica del sistema, en donde se ven todas las novedades de la versión que tenemos instalado actualmente. Pueden ver siempre los tips o si quitamos este checkbox de ver tips al iniciar, pues esta pantalla ya no estaría apareciendo. Le voy a dar clic en cerrar y posterior me muestra todo el listado de las empresas que tengo dadas de alta. Aquí dice 14 empresas en la parte de abajo. Y para ingresar a la empresa nos indica que con Enter abrimos la empresa y con Control V abrimos la empresa verificando seguridad de conceptos. Toda esta información se encuentra al momento de que termina el listado de las empresas. Son unas letras azules. Espero que sí alcancen a verla. Posterior está la ubicación de la empresa en donde estoy posicionada. Por ejemplo, aquí esta base de datos se llama prueba y en en el último recuadro que dice datos del respaldo en el servidor, me muestra la ubicación en donde se encuentra esta empresa, que es Secompact Empresas y el nombre de la empresa. Si me posiciono en otro, igual me cambia el nombre a la empresa correspondiente en donde estoy posicionada. Ok, si como tal el sistema se acaba de instalar, entonces el listado estará vacío, la pantalla estará en blanco y para dar inicio dando de alta una empresa, damos clic en nueva empresa, ponemos los datos de la empresa conforme a la constancia de situación fiscal. Tiene que ser el nombre idéntico a la constancia en el apartado de razón social. Voy a trabajar con un RFC genérico para poder hacer todo, para que nos permita hacer todos los procesos. Estos sellos son de prueba, son los que voy a estar utilizando. Ingresamos el régimen fiscal. Si manejan de forma general impuestos,
si para todos los documentos van a manejar los mismos impuestos, los pueden configurar desde este apartado o de igual forma pueden dejarlo como ya viene predeterminado. Se elige en qué ejercicio se va a trabajar. Si, por ejemplo, van a dar inicio con el sistema de comercial premium y por alguna razón necesitan ingresar compras o algún documento que no se timbre del año pasado, entonces tendremos que dar inicio con el ejercicio 2024. Si todo va a iniciar con este año, entonces como viene configurado predeterminadamente, así se estaría quedando. Pasamos a la dirección de la empresa, en donde a partir de el F3 nos muestra los catálogos que el SAT nos proporciona. Es importante que demos de alta en la dirección conforme a estos catálogos para evitar errores al momento de tratar de generar algún timbrado. Voy a dar clic en F3 en el apartado de país. Elijo México, es el primer país que muestra este catálogo. Voy a dar Enter o tabulador y mi segundo dato siempre debe ser el código postal para que detecte la información que corresponde a este código postal y al momento de dar Enter o tabulador, en automático nos muestra los siguientes tres datos, que es estado, municipio y ciudad. Posterior viene la colonia, en donde igual con F3 podemos seleccionar la colonia que corresponda. La calle se ingresa de forma manual, igual que el código, el número exterior y el interior sí aplica. El siguiente dato ya son los archivos del certificado de sello digital, que es el CSD. Lo voy a buscar. Siempre se recomienda que la ruta sea local, que se encuentren los archivos en una ruta local, por ejemplo, en el escritorio del equipo, en descargas, en documentos, pero que sea local para que no se tenga problemas porque es una ruta muy larga o porque la ruta es fuera del equipo, a lo mejor puede estar en un disco externo o algo así. La recomendación sería que siempre se encuentre en una ruta local. Ingreso la contraseña. Los archivos y la contraseña lo deben tener ustedes. Es fundamental, incluso una vez que estén configurados, ustedes deben tener el dato de en dónde se encuentra guardado los archivos. Nosotros por seguridad no tenemos acceso a la información, no habría forma de recuperarlo posteriormente. Entonces es importante que ustedes tengan esta información. Nos indica en qué versión del anexo 20 estamos trabajando. Ya por default nos indica que es versión 4. Y la ubicación de la empresa, cuál es el servidor y el nombre de la base de datos que va a tener esta empresa. Seguido de la ruta de respaldos que en automático lo genera el sistema. Voy a dar clic en aceptar para que se empiece a crear la empresa. Confirmamos que deseamos guardar los datos de la empresa y se inicia el proceso de creación. Si surgen dudas, pueden escribirme por el chat y en cuanto lo, lo vea, empezamos a disipar todas las dudas que tengan. Ok, continúa el proceso. Parte de la constancia de situación fiscal, es importante que se trabaje tanto en el emisor, que es, ahorita estamos dando de alta a la empresa, como con los clientes. Es indispensable que se trabaje a partir de la constancia. Esto les va a quitar mucho trabajo y eh, errores al momento de que se dan de alta los clientes sin tener la constancia vigente. Entonces probablemente se generen errores por muchas situaciones que ahorita al momento de dar de alta a los clientes les voy a mostrar
todas las dificultades que se han tenido al momento de hacer el timbrado por una mala captura o porque se da de alta el cliente sin que se cuente con la constancia actual. Ok, ahí se está creando el ADD. Recuerden que se generan dos archivos de la empresa. Ahorita vamos a ver con un respaldo qué archivos son los que se generan y en dónde se guardan para que ustedes también conozcan esas ubicaciones. Ok, aquí está Taller Premium mayo 2025. Ya está dentro del listado que existía previamente. Voy a dar Enter para ingresar a la empresa y ya nos encontramos en la pantalla principal. Tenemos un menú principal que está en la parte superior, que es empresas, ver catálogos, movimientos, procesos, reportes, configuraciones, contabilización y ayuda. En ayuda podemos visualizar el último apartado que es acerca de, nos muestra la ventana en donde nos indica qué sistema estamos trabajando con Paqui Comercial y en qué versión. Me encuentro actualmente en la versión 10.1.1, Service Pack 1. Posterior viene detalles de la licencia. ¿Cuál es el número de serie que estoy trabajando? Algunas otras claves, seguido de los usuarios que tengo con este número de serie que he contratado, tipo de licencia, si es tradicional, si es anual, en este caso es de evaluación, no tiene servicios para poder hacer un timbrado real, cuándo se activó la licencia y cuándo vence la licencia. Los días restantes, si es una licencia anual, van a saber cuántos días les quedan de esa licencia. Y básicamente en este apartado es lo que podría servirles en algún momento que necesiten actualizar o que necesiten ver cuántos días les quedan de su licencia. También tenemos un menú izquierdo en donde nos muestra qué usuario es el que está conectado. En este caso, recuerden que ingresamos con el usuario supervisor, que es el que nos muestra el sistema por default. Pero una vez que ustedes den de alta a todos los usuarios que van a estar utilizando el sistema, cuando ingrese, perdón, cuando ingrese cada usuario, va a aparecer el nombre del usuario. Es importante que si trabaja más de una persona con el sistema, cuente cada uno con su usuario para que de esta manera puedan tener también una bitácora de la empresa, de todos los procesos que se generan con cada usuario. Esa parte también es por seguridad, entonces es bastante recomendable. Adicional, en el menú izquierdo tenemos todos los conceptos y todos los documentos que se pueden generar dentro del sistema. Por ejemplo, tenemos abonos, tenemos compras, tenemos facturas, pueden generar un recibo de honorarios, pueden generar notas de cargo, así como notas de crédito, pagos para el proveedor y pagos al cliente, saldos iniciales. El saldo inicial se utiliza cuando vienen trabajando con algún sistema, por ejemplo, o cuando se generan algunas facturas directamente en el portal del SAT, pero necesitan que se visualice ese saldo en el sistema, entonces se crean saldos iniciales y se asocian los XMLs que les correspondan para que de esa manera empiece a generar el saldo pendiente de pago, ya sea en este caso para el cliente y o pendiente para el proveedor. Se pueden visualizar algunos reportes. El catálogo de clientes es como un acceso directo para catálogo de clientes, catálogo de proveedores, catálogo de productos. Por default viene así la configuración. Se puede personalizar esta vista del menú izquierdo y más adelante vemos cómo sería ese proceso. Voy a iniciar con el paseo por el sistema. Vamos a iniciar con empresas. Aquí podemos ir al listado de empresas. Tenemos la opción de respaldar, restaurar o cerrar empresa. Vamos a generar un respaldo
Aquí si se dan cuenta, hay varias opciones para poder respaldar. Directamente en el listado, si me encuentro en la casita que es el catálogo de empresas, está el listado, me posiciono en la empresa que quiero respaldar y tengo la opción de respaldar empresa. Me aparece la siguiente ventana en donde dice respaldar empresa y simplemente doy clic en procesar o bien puedo adicionar o cambiar el nombre del respaldo. Yo lo que les recomiendo es de que dejen el nombre que les está apareciendo y solamente ingresen un guión bajo y le pongan algún dato que ustedes necesiten para poder identificar el respaldo que se está generando. Por ejemplo, yo le voy a poner guión bajo Diana, doy clic en procesar y se empieza a crear este respaldo. El proceso se realizó con éxito. Si tienen una base de datos con mucha información, pues va a tardar un poco más. Entonces ahí nada más es tener un poco de paciencia hasta que aparezca esta ventana con la información de que el proceso se realizó con éxito. Doy clic en aceptar. Voy a ingresar nuevamente a la empresa para ver las otras opciones de poder respaldar. Es un proceso indispensable. Sí, les recomiendo que lo tomen en cuenta y se genere cada 8 días, cada 15 días, cada mes. Lo más recomendable es de que generen un respaldo quincenalmente. También si es una empresa que genera muchos documentos día a día, entonces que sea un respaldo semanal. Como les comentaba, en el menú principal empresas está también la opción de respaldar empresa. Y también presionando F2 nos muestra la ventana para poder generar el respaldo. Le doy clic en respaldar. Si por alguna razón quieren respaldar y no hace el proceso, seguramente hay usuarios dentro de la empresa. Para poder generar un respaldo sin ningún inconveniente, es necesario que los usuarios estén fuera y que solamente la persona que vaya a generar el respaldo ingrese al sistema a generarlo. ¿Ok? Aquí nos va a mostrar que no puede haber ningún usuario conectado. Y si le damos en procesar, es un mensaje en color rojo. Y si le damos en procesar, no va a ser el proceso. Simplemente se va a quedar así. ¿Ok? Si se dan cuenta, generé un respaldo con un guión bajo Diana y ya me aparece aquí. Entonces, cada vez que genere un respaldo, se va a visualizar en la parte blanca de de esta ventana. Voy a hacer otro para que vean cómo se genera ese listado de todos los respaldos que se están creando dentro de la empresa. Recuerden que si tienen dudas, pueden escribir en el chat. Nuevamente el proceso se realizó con éxito y si presiono F2, me vuelve a aparecer la pantalla para hacer un respaldo, pero ya con dos respaldos que hice previamente, guión bajo Diana, guión bajo revisión, con todos los datos de la fecha y con un identificador. Ese identificador es de 4 dígitos. El primero tiene el 1031 y el segundo tiene el 1029. Así es como voy a poder eh, identificar los dos archivos de mis respaldos. ¿Cómo los puedo ver? Ya están aquí en el sistema, ya los visualizo, pero si necesito sacarlos a alguna USB o enviarlos por correo electrónico, ¿cómo los puedo encontrar? Me voy a ir a la ruta, que es Secondpack. Esta es una ruta que el sistema crea por default. Si al momento de hacer la instalación o al momento de que se solicitó la instalación del sistema, pidieron que se hiciera a lo mejor en alguna ruta distinta, entonces el propio cliente debe saber cuál es la ruta de esa instalación. Si, por ejemplo, en disco C tienen poco espacio y quieren que todo se guarde en disco D, entonces el propio cliente debe tener esa información. Es importante también
que sepan en dónde se guardan todos sus documentos. ¿Ok? Por default el sistema es C Compact Empresas para el primer archivo. Recuerden que estamos buscando los respaldos que acabamos de realizar. Buscamos la carpeta de la empresa, es Taller Premium Mayo. Abro y me muestra exactamente los dos respaldos que se acaban de generar. Este es el primer archivo y es un punto back, ¿ok? Este punto back lo pueden copiar y pegar en alguna otra ruta, como platicábamos, en alguna USB o disco externo. Y mi segundo archivo va a ser un punto zip y ese lo encuentro en C, Compact, Index. Busco la carpeta que se llama respaldos y aquí me van a aparecer los dos respaldos que se generaron. ¿Cómo voy a saber que corresponde uno con otro? Con el identificador de 4 dígitos que les comenté. Por ejemplo, aquí pues lo identificamos porque le puse un guión bajo revisión, pero si dejamos la ruta como está o el nombre como está y no le ponemos nada adicional, pues se van a parecer mucho. El nombre del respaldo va a tener mucha similitud, a menos de que sean pues diferentes fechas, pero a lo mejor el mismo día se generaron 3 respaldos y yo solamente quiero uno en específico. Entonces, para identificar que correspondan a ambos archivos, nos vamos a guiar por el identificador que es de 4 dígitos de cada uno de los archivos. Este de punto back tiene un identificador 1031. Entonces yo voy a buscar, por ejemplo, aquí pensaríamos que es el primero igual en ambas carpetas. Sin embargo, el 1031 en la carpeta de empresas es el segundo. ¿Ok? Aquí es el 1031. Si ustedes necesitan guardar o compartir este respaldo, necesitan copiar ambos archivos para que sea un respaldo completo. El punto zip está en index y el punto back está en empresas. Así es como pueden encontrar sus respaldos. En un segundo apartado, en el menú principal empresas, tenemos usuarios, perfiles, cambiar usuarios y usuarios conectados. Si, por ejemplo, al momento de hacer el respaldo nos indica que hay usuarios conectados, ¿cómo voy a saber qué usuarios están conectados en este apartado? Empresas, usuarios conectados. Lo que les comentaba respecto al acceso de supervisor. Es importante que cada usuario tenga su propio, sí, perdón, que cada usuario tenga su propio usuario para que podamos identificar rápidamente con quién tenemos que dirigirnos para que salga de la empresa y poder generar ese tipo de respaldos. Si todos entran con supervisor, pues va a haber un listado aquí en donde todos los usuarios se llamen supervisor y no vamos a poder identificar qué usuario está dentro del sistema para notificarle que debe salir debido a que se va a generar un respaldo. ¿Ok? Entonces también por ese motivo también es importante que cada quien tenga su propio usuario. ¿Cómo creo un usuario? Me voy a la menú Empresas, Usuarios. Aquí me da la configuración de usuarios, me muestra el usuario supervisor, que es con el que estamos trabajando, es el único que existe actualmente, y me pide un nombre completo, me pide una contraseña, la cual debe contener la siguiente información con ciertos datos, por ejemplo, una longitud entre 8 y 24 caracteres, no debe tener espacios en blanco, debe cumplir con 3 de 4 de los siguientes criterios, al menos una letra minúscula, al menos una letra mayúscula, al menos un dígito y al menos un carácter. Expira la contraseña, no expira. Y el perfil, ¿qué perfil va a utilizar? ¿El de supervisor o algún otro? A lo mejor el usuario va a tener acceso a todo, pero a lo mejor es un usuario
que es de almacén, por ejemplo, y únicamente va a trabajar en almacén. No necesita tener acceso a contabilidad o a ventas, por ejemplo, o a creación de catálogos, cualquier catálogo no necesita tener acceso a eso. Pues también por seguridad de la información, sí sería importante que cada usuario tenga su propio perfil. Ahorita vamos a ver cómo están los perfiles. ¿Cómo creo un usuario nuevo? Le doy clic aquí en nuevo, me deja la pantalla en blanco y creo mi usuario. ¿Cómo se va a conectar? Por ejemplo, de Jiménez, ¿no? Que sea el usuario de Jiménez con el nombre, este ya existe, voy a crear otro. Sería A García. El nombre completo es Ariadna García. ¿Qué contraseña le voy a poner? Conforme a los criterios que me están solicitando. Puse Ari, la primera con mayúscula, 1, 2, 3, 4, 5 asterisco. Es un ejemplo, sería importante que pusieran alguna contraseña con mayor seguridad. Expira la contraseña, no expira. ¿Y qué perfil va a tener Ariadna García? Voy a dar clic en F3. Por default, el sistema nos muestra o ya tiene dados de alta estos perfiles: almacén, compras, contabilidad, crédito y cobranza, facturación, supervisor y ventas. Hay veces que ventas también necesita tener acceso a facturación o que también es de crédito y cobranza. Entonces, adicional, pueden crear perfiles nuevos y pueden dar los permisos como ustedes lo necesiten. A Ariadna le voy a dejar el de facturación, por ejemplo. Y también le puedo indicar al sistema a qué empresas va a tener acceso este usuario. A lo mejor hay empresas que solamente los trabajan ciertas personas y podemos le podemos indicar a este usuario en qué empresas van a estar trabajando. Ok, le voy a dar en guardar. Y si me voy al apartado de nombre en F3, ya me va a aparecer Ariadna García también. Y aquí me aparecerían el listado de todos los usuarios que tengo dados de alta. Ok, me voy a ir al menú principal. Ahora vamos a ver los perfiles. Por default me va a mostrar el perfil de supervisor, en donde está todo habilitado y aquí no hay forma de cambiar nada. O sea, si al supervisor le quieren quitar algún permiso, no es posible. Tendrían que utilizar otro perfil. Me voy a ir, por ejemplo, al perfil de almacén. Almacén, si se dan cuenta, tiene acceso a poder respaldar y a poder exportar vistas, pero no tiene acceso y puede imprimir etiquetas con código de barras, pero no tiene acceso a nada más. A catálogos no tiene acceso. A movimientos tampoco tiene acceso. Operaciones de movimientos no tiene acceso. Procesos solamente impresión masiva y recosteo. Entonces, sería cuestión de que se valide cada perfil para que determinen cuál es el que puede utilizar el usuario. Y si no, de lo contrario, pues pueden crear uno nuevo. A lo mejor perfil nuevo, ustedes pueden utilizar el nombre que gusten y empiezan a dar permisos a los apartados que necesiten que ese usuario tenga acceso. Ok, ya lo guardé. Si le doy clic en F3, ya me aparece el perfil nuevo. Y entonces al momento de dar de alta a mi usuario, por ejemplo, voy a regresar con Ariadna García, en el perfil facturación no tiene algunos permisos que se requieren, entonces por eso se crea uno nuevo y le doy acceso al perfil nuevo. Ok, posterior tenemos el apartado de utilerías. Este apartado se estaría utilizando en otra sesión, en una segunda o tercera sesión.
Posterior tenemos el visor de documentos digitales, la administración y configuración del ADD y utilerías para el ADD. Ahorita vamos a ver el visor de documentos digitales, que es en donde se almacenan todos los XML. Todo lo que timbremos en esta empresa se va a almacenar en este apartado de XMLs emitidos. ¿Qué quiero visualizar? Facturas o pagos. Quiero visualizar facturas. Quiero visualizar los encabezados. Necesito filtrar por fecha y nos muestra el listado. Adicional, podemos cargar XMLs a lo mejor recibidos, si quiero almacenarlos en este apartado, o si, por ejemplo, quiero cargar mis compras, pero adicional quiero asociarle el XML que le corresponda, entonces puedo cargar los XML si cuentan con el sistema XML en línea, se descargan directamente del SAT con este aplicativo, que es XML en línea, y si no, ustedes los pueden descargar desde el SAT y se cargan de forma manual con este apartado de cargar XML. Le indico al sistema si son XML recibidos o emitidos. Examino y selecciono los XMLs que quiero cargar. Tengo que buscar la ruta en donde los hayan guardado previamente y doy clic en cargar. Posteriormente se hace una validación y aquí mismo esta pantalla me indica si se cargaron correctamente o no. Igual puede haber un taller este, con este paso a paso. También es bastante importante todo este proceso. Voy a regresar al menú Empresas. Ya vi que en el visor de documentos se guardan todos los XMLs e incluso puedo cargar XMLs que sean recibidos, emitidos, de pago. Este visor también me permite hacer exportaciones y crear mis propias vistas con columnas específicas. Como les comento, se puede generar un taller con con esta información ya más a detalle. Si están interesados, igual sería bueno que nos comentaran ahí en el chat. Tengo también el apartado de administración y configuración del ADD. Este apartado es importante cuando, por ejemplo, quieren configurar un correo con dominio privado. Entonces, previo, tenemos que configurar esa información. Necesitamos cargar el puerto, el correo del servidor, el nombre, para que el sistema pueda hacer el envío por correo electrónico a partir de ese correo que ustedes necesitan. Ahorita vamos a ver si nos permite el ingreso. Posterior, el siguiente apartado sería el editor de formatos digitales y la impresión de etiquetas con código de barras. Recuerden que en este sistema se pueden crear las etiquetas para los productos y se puedan escanear. Y también tiene su propio editor de formatos digitales. ¿A qué me refiero? Son los PDF, por ejemplo, si el PDF de ventas o el PDF de las facturas necesito que tenga un logo específico, un color específico, apartados que actualmente no existen, se los necesito agregar, puede ser en este eh, configurador de reportes, de formatos, perdón. El formato predeterminado que trae toda la información que el SAT requiere a partir de un PDF, de una impresión de un XML, de una representación impresa, es factura B40. Es el formato más actual. Al momento de configurarlo, pues aparece tal cual, incluso con el logo de Contact. Entonces, lo que se tiene que hacer es ingresar a este apartado para poder corregir este logo, para poder cambiarlo por el que corresponda. Necesitan saber en qué ruta tienen guardado su logo para poder seleccionarlo. Igual
a lo mejor hay datos que no quieren que aparezcan o que aparezcan algunos otros, pues se puede personalizar. Todos los formatos de compras, de ventas, de órdenes de compra, de pedidos, se pueden personalizar todos completamente. Ahí sí se sugiere que soliciten el apoyo a soporte técnico. Ahorita es únicamente informativo para que puedan ver en dónde se visualiza ese proceso. Aquí ya me dejó ingresar a la configuración de la DD y lo que les comentaba, está el apartado de configuración de correo. Aquí por default ya trae algunos correos configurados, que son como los básicos: Gmail, Hotmail, Yahoo, Live y Outlook. Si ustedes tienen un dominio privado, se puede configurar en donde dice agregar nueva configuración, y al administrador de su correo le necesitan pedir estos datos: nombre del servicio, ahí trae algún dato adicional, servidor de correo saliente, que es el SMTP, el puerto que corresponda, si usa SSL o si usa SSL implícito, el usuario y la contraseña. Si son varios usuarios con el mismo dominio privado, el usuario y la contraseña se queda vacío, porque si le pongo un usuario y una contraseña que solamente es de facturación, por ejemplo, cuando la persona de compras quiera mandar un correo, no va a poder porque ella está intentando poner otro correo que no corresponde con la configuración inicial. Entonces, si son varios usuarios, usuario y contraseña se queda vacío. ¿Ok? Tenemos importación de datos a TXT y exportación de catálogos a TXT. Y salir, que sería cerrar el sistema por completo. Tenemos el segundo menú, que es ver, en donde podemos utilizar la bitácora de la empresa. Esta bitácora de la empresa, si necesitan utilizarla, que es en donde se guarda todo lo que se genera día a día con cada uno de los usuarios, se configura previamente. Ahorita vamos a llegar a ese apartado, pero una vez configurado, si ustedes quieren ver todo lo que se realizó durante una semana con todos los usuarios, pueden visualizarlo desde este apartado: ver bitácora de la empresa. Estamos viendo los menús principales. Sin embargo, si ustedes ya cuentan con el sistema y están empezando a utilizarlo, les recomiendo que vayan con cada uno de los apartados para que vean todo lo que el sistema puede realizar. Ok, también tenemos el apartado de administración de vistas de CFDI. Aquí les voy a hacer un comentario, un paréntesis. Cuando se generan cancelaciones dentro del sistema, recuerden que la nueva forma de la cancelación también puede que se quede en proceso de cancelación, porque se tiene que notificar al cliente, el cliente tiene que aceptar la cancelación, o bien después de 72 horas el, el documento se cancela en automático. Entonces, puede que al momento de hacer la cancelación, el sistema se quede con el dato de cancelación en proceso. Como tal, el sistema no va a actualizar de forma automática ese estatus. Ustedes tienen que entrar directamente al documento, a darle clic nuevamente en cancelar para que se actualice el estatus. Ahora, si son diferentes documentos los que están pendientes de hacer esa actualización de estatus, que se actualice el estatus, entonces tenemos este apartado que se llama visor de CFDIs, en donde podemos ver todos los documentos emitidos que ya están timbrados, que ya están cancelados. Si se dan cuenta, hay un menú superior con diferentes pestañas en donde nos indica en qué estatus se encuentra ese listado.
Si lo que quiero es hacer la actualización de mis cancelaciones, porque tengo varios documentos en proceso de cancelación, pero ya pasaron 2 días, 3 días, 4 días y necesito que se libere ese documento, entonces me voy a ir en el menú izquierdo. La segunda pestaña dice revisar estatus de cancelación. Aquí me posiciono en el ejercicio o en el mes en donde necesito actualizar el estatus. Me va en las pestañas de ese apartado, en la parte superior, dice pendientes con cancelación en proceso y con solicitud previa. Si yo me posiciono en pendientes, doy clic derecho en el listado y doy clic en actualizar estatus de cancelación todos. Y entonces esto me evita ir documento por documento para realizar la cancelación. Entonces, actualizar estatus de cancelación todos. Puede que desaparezcan todos los documentos que estaban en ese listado o puede que se queden algunos. Si se quedan algunos es porque siguen en pendiente de cancelación. Con cancelación en proceso, si también tengo documentos ahí, doy igual clic derecho, actualizar estatus de cancelación, todos. Recuerden que puede ser por ejercicio, o sea, que me salga de enero a diciembre del ejercicio que estoy seleccionando, o que sea por mes. Estábamos aquí en ver y vimos cómo actualizar el estatus de las cancelaciones. Vimos el estatus de las cancelaciones, de cómo actualizarlos. Ok, denme un momentito, por favor. Ok, entonces voy a ir al siguiente apartado, que son los catálogos. Aquí en el menú principal catálogos damos de alta a los clientes, a los proveedores, agentes, almacenes, productos, servicios, paquetes, promociones, proyectos y recuerden que si manejan carta aporte, el complemento de carta aporte, se divide en dos catálogos, uno que es la figura de transporte, que viene siendo el operador, y el medio de transporte, que son los vehículos en donde se traslada la mercancía. Después tenemos el apartado de movimientos. Aquí es en donde se guardan todos los conceptos que utilizamos para generar los documentos. Iniciamos con ventas. En ventas podemos tener un proceso de venta que empiece con una cotización, se convierta a pedido y finalmente a una factura. En este apartado también tenemos la devolución sobre venta y la devolución de remisiones. Este proceso lo vamos a ver en la segunda sesión. En movimientos, compras, tenemos todo el proceso de compra que puede ser, que puede iniciar con una cotización del proveedor, seguida de una orden de compra y finalmente convertimos a una compra. También se encuentra la devolución sobre venta y la devolución de consignación. Tenemos el apartado de clientes, que es en donde se configuran o en donde se realizan los documentos de recibo electrónico de pago, abonos al clientes, notas de crédito, también existe descuentos por pronto pago, cargos al cliente, aquí sería una nota de cargo al cliente o los saldos iniciales, que era lo que vimos en el menú izquierdo al inicio de la sesión. Está el apartado de proveedores, igual que clientes, tenemos el apartado de abono al proveedor en donde podemos generar los pagos que le hacemos a nuestro proveedor, alguna nota de crédito, tenemos los cargos al proveedor en donde puede haber cargos del proveedor, saldo inicial del proveedor. Tenemos el apartado de inventarios en donde se generan las entradas del inventario por ajuste de inventario o entrada al almacén. Les comento que este apartado y los nombres de los conceptos son los que trae el sistema por default. Sin embargo, se pueden cambiar los nombres o se pueden crear conceptos nuevos. Por ejemplo, si yo tengo inventario de algún almacén en específico y quiero identificarlo de esa manera, entonces puedo crear un concepto que en lugar de que se llame entrada al almacén, se llame entrada almacén principal. Otro que se llame entrada almacén sur, entrada almacén norte, incluso, bueno, de igual manera en ventas y compras. Si yo quiero que se dividan
las compras de nacionales con las compras internacionales, pues entonces puedo crear un concepto que se llame compras internacionales y compras nacionales, o compras centro, compras norte, compras sur. Igual en ventas, tengo facturas de la sucursal A, tengo facturas de la sucursal B y quiero identificarlas con un concepto distinto. Entonces, en lugar de que se llame factura al contado y factura a crédito, se puede llamar factura A o factura B. Estamos en el apartado de inventario, en donde están las entradas por ajuste de inventario o una entrada directa al almacén. A lo mejor sí son están iniciando con el sistema de comercial premium y ya tienen un almacén que ya se contabilizó, o que las compras ya fueron vistas en otro sistema, o que a lo mejor ya no tienen a la mano esa documentación, pueden generar lo que tienen actualmente en los almacenes, lo pueden meter con una entrada directa al sistema sin que haya un proceso de compra previo. Igual, una salida de almacén. A lo mejor tienen un almacén interno en donde guardan el papel de baño, el jabón de baño, las servilletas, el café, o sea, como todo el inventario interno que trabajan o que utilizan en la oficina. Entonces, a lo mejor pueden generar una entrada al almacén por inventario oficina, que así se llama el concepto como tal, y también exista ese de salidas de inventario interno o inventario salida de inventario oficina. Entonces el almacenista al momento de que alguien va y le dice ya no tenemos café, a lo mejor él pueda generar esa salida a partir del concepto que se llame inventario oficina. Tenemos el apartado de traspasos y todo el proceso de ajuste de inventario. ¿Ok? Para poder hacer un ajuste de inventario, primero se congelan las existencias, se genera el proforma, que es el reporte en donde nos va a decir lo que existe actualmente en el sistema y en donde ustedes le van a poner lo que existe actualmente en los almacenes físicos. Una vez que se hace que se llena el reporte de proforma, se captura el inventario físico contra lo que tienen en el sistema. Después, pues ya se aplica el inventario físico contra las existencias, se aplica el inventario físico y entonces ya se corrige. Si, por ejemplo, en el sistema tenían 5 piezas de un producto y físicamente tenían solo 4, entonces este proceso es el que va a ayudar a que se corrija ese proceso. Tenemos también el menú principal que se llama procesos, en donde utilizamos recosteo, por ejemplo, si ustedes tienen ahí alguna diferencia en las existencias, pero toda la documentación está correcta, entonces con ese producto en específico podemos correr un recosteo desde inicio de historia para que se corrija o para que salgan los errores que se tiene de captura con ese producto. También tenemos el apartado de emisión timbrado de forma masiva. Si ustedes capturaron 15 facturas y se van a timbrar al final del día, entonces pueden hacer el timbrado masivo desde este apartado. Es procesos, emisión timbrado. O bien, la persona de facturación realizó 20 facturas, pero quien envía las facturas es la persona de ventas. Entonces, de ventas puede entrar a procesos, emisión timbrado masivo, y a partir de la configuración que tenga el cliente, se va a hacer el envío. Por ejemplo, si un cliente tiene dados de alta 3 correos, se va a enviar a 3 correos. Si otro cliente tiene dado de alta un correo, se envía al correo que tenga dado de alta ese cliente. Voy a ingresar directamente a al apartado de emitir timbrar para que veamos cómo funciona. ¿Qué proceso vamos a realizar? Vamos a timbrar y a entregar el documento por correo o que se guarde en mi ruta, que como les comento, todo es a partir de cómo esté configurado el cliente. Entonces, puedo timbrar y al momento entregarlo de forma masiva, que sean varios documentos, o solamente quiero timbrar o solamente quiero entregarlo porque ya están timbrados. ¿Qué documentos voy a enviar? ¿Son facturas o son
notas de crédito, ahí tendrían que elegir qué documento es. ¿Qué concepto es? Como les comentaba, existen dos conceptos, pero ustedes pueden dar de alta muchísimos más. Entonces, si el que utilizan es otro, aquí tienen que especificar de dónde van a salir esas facturas. ¿Ok? Rango de documentos, que sea por fecha. A lo mejor quiero que se mande todo lo que se hizo en facturas al contado el día de hoy, o quiero que se mande todo lo que se hizo durante toda la semana con un cliente específico, o no lo quiero por fecha, lo quiero por folio. De la serie F, quiero que se envíe del folio 100 al folio 200. Aquí todo esto es configuración. Ustedes lo tienen que ir llenando. Después, selección de cliente. Quiero que de un cliente hice 20 facturas y quiero que se envíen al mismo tiempo, ¿no? O bueno, que sea de forma masiva para no estar enviando una por una. Puedo seleccionar solo un cliente o que sea todo lo que se hizo en el rango de fecha que indiqué o en el rango de folios que indiqué. Emisión timbrado está deshabilitado en la contraseña porque solo quiero hacer la entrega, no voy a timbrar nada. Entonces me voy a ir a la pestaña 2, que es la entrega. ¿Cómo voy a hacer el envío? Que tomen la configuración del cliente o que tomen la configuración de cómo lo estoy haciendo en este momento. ¿Por medio de qué se va a guardar? Yo quiero que este rango de facturas que ya timbré se guarden en un disco, que es la ruta que ya tenemos previamente configurada, o lo que quiero es que se envíen por correo. Si quiero que se envíen por correo, ¿en qué formato? Quiero que sea XML y PDF. ¿Qué usuario, qué contraseña y si voy a utilizar algún correo electrónico adicional? Este dato es importante que lo sepan. Cada usuario debe tener su correo y su contraseña. Si utilizan un correo de Gmail, también es importante que tengan en cuenta que a partir de que Gmail cambió las políticas para el envío desde un aplicativo externo, que en este caso pues es Contact, solicitaron que se generaran unas contraseñas de aplicación para poder hacer el envío. ¿A qué me refiero? Ustedes cuentan con su correo de Gmail y su contraseña. Sin embargo, para hacer el envío desde ese correo se tuvo que haber generado una contraseña específica, que es como de 16 dígitos, y esa es la que van a utilizar para hacer el envío, ya sea aquí o de factura por factura, pero sí es una contraseña específica, no es la que siempre utilizan para el envío. Igual esa contraseña no sustituye ninguna otra contraseña, ¿ok? Nada más hay que tener ahí muy específicamente su correo y su contraseña, y si aplica alguna otra contraseña, también son datos que ustedes necesitan guardar. ¿Qué plantilla voy a utilizar para el envío? Bueno, pues como son facturas, y como ya configuré también mi factura, mi formato, entonces, por ejemplo, esta es la predeterminada, pero como ya la modifiqué, el sistema me pidió que la guardara con otro nombre para no modificar la original. Entonces yo voy a utilizar la que ya configuré con mis colores y con mi logo. Voy a utilizar esta plantilla. ¿En qué ruta ya se queda? Está deshabilitada, ¿por qué? Porque se va a enviar por correo. Entonces la ruta para guardar en disco no la voy a utilizar, a menos de que yo le ponga archivo en disco, entonces se habilita. Y se deshabilita por correo. Pero si lo voy a hacer por correo, se habilita correo y se deshabilita en donde se guarda. Este proceso genera una bitácora. Esa bitácora se guarda en esta ruta y la bitácora también nos las muestra al final del proceso. La podemos ver en TXT, que es el bloc de notas, y ahí nos indica qué factura se envió y qué factura no se envió, y también nos indica por qué no se envió. A lo mejor dijimos que se enviara por correo, pero ese cliente
no tenía configurado ningún correo, pues por eso nos envió. Esa bitácora es, si son muchos documentos, sí es importante que se visualice para ver si no hubo ningún error. De igual manera, al finalizar el proceso, el sistema te indica el proceso se realizó con éxito o el proceso se realizó con algunos errores. Entonces ahí es cuando necesitamos ver el TXT, abrir el bloc de notas que nos muestra el sistema para ver qué facturas fueron las que nos enviaron y detectar por qué nos enviaron. Tenemos en el menú principal reportes. Como se podrán dar cuenta, el sistema maneja muchísimos reportes. Son muchos reportes los que pueden obtener a partir de este sistema. Vamos a ver como algunos básicos. Como les comentaba, si ustedes ya manejan el sistema, les recomiendo que visualicen todos los reportes o todo lo que el sistema puede generar paso a paso para que ustedes determinen, por ejemplo, en este caso, qué reporte es el que más se ajusta a sus necesidades. Me voy a ir a ventas y pedidos y voy a seleccionar reportes de venta del día. Aquí solamente tiene un filtro en donde está la fecha y qué conceptos quiero que me aparezcan en el reporte. Si quiero todos, pues los paso del lado derecho y ejecuto mi reporte. En este caso, como no hemos generado ningún documento en esta empresa porque es una empresa nueva, pues no me aparece ningún dato. Si yo me voy, por ejemplo, a Cardex por almacén, global por almacén y global por almacén en Excel, aquí ya me contiene más filtros. ¿Qué tipo de Cardex quiero? ¿Global o por almacén? ¿De qué fecha a qué fecha? ¿De qué producto a qué producto? Puede ser todo mi catálogo, solo un rango de productos o solo un producto. ¿De qué almacén a qué almacén? ¿Qué productos voy a imprimir? ¿Todos los productos o solo los productos que tienen movimientos? ¿Qué productos quiero que salgan? ¿Todos, los activos o los inactivos? Incluir productos con existencia inicial, sí o no. Imprimir características, si es que aplica. ¿Qué unidad de medida quiero que se ejecute? Ahorita vamos a llegar a ese apartado, pero por ejemplo, si ustedes compran un producto, lo compran por caja, pero lo venden por pieza, entonces el sistema tiene esa opción de que indiquen en qué unidad se compra, en qué unidad se vende. Entonces, a este reporte le puedo indicar en qué unidad de medida lo necesito. Si es una unidad base pieza, pues lo dejo en piezas, pero si este reporte lo quiero para saber el tema de las compras, entonces selecciono compras. Orden de presentación, quiero que sea por fecha, después documento modelo y orden de captura, o por fecha y orden de captura, o por orden de captura. El costo que sea por movimiento o por capa. Lo voy a dejar por movimiento y ejecuto. También lo que tarden en ejecutar los reportes, pues va a ser dependiendo el rango de fecha, a lo mejor pues son muchos meses o días. También va a depender de cuántos productos van a salir en ese reporte. Si es todo el catálogo, pues puede que se ejecute con más lentitud. Si solamente es un producto, pero es de todo el año, o si es de todos los almacenes, o si el producto tiene demasiados movimientos, entonces pues de eso depende mucho cuánto tarde en ejecutarse el reporte. Ok, en este reporte nos indica en unidades las entradas, las salidas y las existencias. Esto en unidades. Y también nos indica en importes y costos históricos. Entradas, cuánto me costó la entrada, cuánto cuesta la entrada, cuánto cuesta la salida y cuál es el costo total del producto o del inventario que se tiene actualmente. Estos reportes ya se van a poder ver con información en la segunda sesión. Ok, vamos a ir al apartado de configuración.
Aquí está redefinir empresa, que son los datos que dimos de alta al momento de que creamos la empresa. Si por alguna razón la empresa cambió de dirección fiscal, pues aquí en dirección podemos hacer el cambio de la dirección. Incluso podemos agregar hasta 4 teléfonos, la web de la empresa y el correo. También tenemos el apartado de decimales y mascarillas. Aquí las decimales se pueden aumentar, pero ya no pueden disminuir. Por ejemplo, en cantidades tenemos dos, tipos de cambio 4, precios de venta 2, costos y precios de compra 2. Si por alguna razón en los precios de venta no me cuadran el costo por las decimales y necesito aumentarlas, se puede. Se puede, sin embargo, al momento de aumentar, ya no pueden disminuir y esta configuración es general, se cambia en todo, en toda la documentación. En mascarillas, estas mascarillas se utilizan o se cambian si, por ejemplo, el código de sus clientes y proveedores o productos tienen algún carácter especial. Entonces es cuando se tiene que configurar conforme a la estructura de la mascarilla que nos muestra aquí mismo el apartado. Esta mascarilla sí se sugiere que se trabaje junto con el área de soporte para no generar errores. Y también es muy importante que antes de hacer cualquier cambio importante, por ejemplo, como las decimales o las mascarillas, que previamente se genere un respaldo. Eso es bastante importante. Ok, tenemos el apartado de almacenes y costos. Aquí está el control de existencias negativas. Por ejemplo, se le puede indicar al sistema que me permita generar movimientos de salida solo con existencias. Si yo se lo pongo, entonces me va a dejar generar documentos de salida siempre y cuando haya existencias. Si no, no lo va a permitir. Esto ya depende mucho del proceso que manejen ustedes de compra, por ejemplo. Hay veces que generan la venta sin que haya todavía sin que se encuentre todavía el producto en existencia. Entonces, esto depende de qué proceso tenga cada empresa. También se puede advertir y solicitar autorización cuando un movimiento presente captura, presente captura en desorden o genere existencias negativas. ¿Ok? Si hay captura en desorden, lo que les comentaba, si por alguna razón se hizo primero la salida antes de la entrada, pues a eso se le llama captura en desorden. Pero todo depende de cómo se maneje cada empresa. No, no quiere decir que eso esté mal, sino que más bien ya depende de cómo se maneje en la empresa el proceso de compra y venta. Para eso existe esta configuración. También nos indica qué método de costeo se va a utilizar. Eso también cada empresa debe tener su método de costeo. En el apartado de clientes, pues se utiliza si manejan como descuentos eh, en general, como un descuento para todos los clientes. Impuestos y descuentos, a lo mejor van a manejar IEPS a partir de algún momento y necesitan configurarlo de forma general. A lo mejor van a necesitar algún otro impuesto que sea, por ejemplo, el impuesto hotelero. Entonces aquí se le puede poner ISH, que es el impuesto de hotel, y la tasa que se va a generar con este impuesto. Tenemos la retención del ICR y retención de IVA. Recuerden que esta es una configuración general que estaría afectando a todos los documentos que se generan en la empresa. Las vistas, pues eso solamente está correcto que se vea todo, que se vean todas las vistas. En factura electrónica, por seguridad, se puede estar solicitando las contraseñas de los sellos cada ciertos minutos.
pero pues hay veces que no es tan necesario y pues se puede poner aquí 0 minutos para que no nos esté solicitando la contraseña cada vez que vamos a hacer algún movimiento. Este se utiliza cuando son donatarias o cuando son escuelas, porque son datos específicos. Podemos personalizar el correo. Esta es una personalización general. Lo que pongan aquí, pues van a aparecer en todos los documentos que se envíen. Y expediente. También si van a manejar alguna interfaz con el sistema de contabilidad, aquí es no usar aplicación contable o utilizar contabilidad, que es el sistema de escritorio, o contabiliza, que es nuestro sistema que se maneja en la nube. Una vez que se selecciona, nos pide que nos logueemos al sistema contabilidad y que se seleccione la empresa que vamos a utilizar o con la que vamos a hacer esa interfaz entre el sistema comercial con el sistema contable, y eso sirve pues para generar, por ejemplo, a partir de una factura, contabilizarla y se genera en automático la póliza dentro de contabilidad. Ok, voy a cerrar. En configuración tenemos la configuración de la bitácora de operaciones. Aquí nos indica qué es lo que quiero que se visualice de, del día a día. ¿Qué documento se crea? ¿Qué documento se borra? ¿Qué documento se cancela? ¿Qué documento fue saldado? ¿Qué documento fue copiado? ¿Qué usuario hizo una generación de documentos periódicos? En procesos también quiero que se vea pues todos los movimientos que se generaron dentro de la empresa, ¿no? Selecciono todos y lo acepto. Si se dan cuenta, esta empresa es nueva, entonces no estaba configurado. Si no lo tienen configurado previamente, no van a poder generar esa bitácora de operaciones. Primero se tiene que venir a configurar para habilitar todo, y entonces a partir de este momento, a partir de que yo le doy en aceptar, ya me va a empezar a guardar todo lo que haga en la bitácora de operaciones. Ahorita no lo voy a guardar porque siempre que estoy dando curso, por alguna razón, mm, me, no me deja guardarlo y se queda pasmado el sistema. Entonces, ahorita no lo voy a guardar, pero una vez que ustedes configuren este apartado, ya van a poder visualizar. Recuerden que está en el apartado de ver, bitácora de la empresa. A partir de que se haga la configuración, ya van a poder visualizar todo lo que se genere dentro de la empresa. Periodos y ejercicios. Aquí podemos visualizar en qué periodo estamos actualmente y qué ejercicio tenemos actualmente. Si son empresas que ya venían trabajando con años anteriores, aquí seguramente dice 2024. Y eso es correcto, ya que el sistema trabaja con un periodo anterior y el actual. Aquí también tenemos el apartado de conceptos. Estos conceptos son todos los documentos que se pueden generar dentro de la empresa. Por ejemplo, en el menú izquierdo tenemos factura al contado y factura a crédito. Voy a buscar factura al contado. Con F3 lo busqué. Me aparece que el código de ese concepto es el 5. Tiene un nombre de factura al contado. Tiene un documento modelo de factura. Si, por ejemplo, hubiera ingresado a pago al cliente, diría documento modelo pago del cliente. Si hubiera ingresado a orden de compra o a compra, el documento modelo sería compra. Entonces, cada vez que yo genere un concepto nuevo, le tengo que decir al sistema qué documento modelo es. Si es compra, si es factura, si es nota de crédito, si es pago del cliente. Aquí le tengo que indicar al sistema si el comprobante fiscal, si va a ser un CFDI, le pongo una palomita. Y si va a ser una factura, pero por alguna razón esas facturas no se van a timbrar, entonces le quito el check y ya no me va a pedir ya no va a tener ese proceso de configuración para que se timbre.
Ahora, estas facturas, por alguna razón, necesito asociarlos. Necesito asociarlo con algún XML que ya exista o que previamente ya cargué a la DD, que ese proceso igual ya lo visualizamos. Voy a generar una factura al contado con folio 100, pero no la voy a timbrar porque esa por alguna razón la timbré en el SAT y lo único que quiero es que exista en el sistema. Entonces voy a asociarle el XML y para ello el concepto debe tener el checkbox en donde dice asociar CFD o CFDI. Si este check no lo tiene, no se va a poder hacer la asociación. ¿Ok? Entonces, a lo que voy con esto es de que todo el sistema se tiene que configurar previamente. No aparece mágicamente todo el proceso que yo necesito. Por default, trae una configuración el sistema y ya si necesito cosas adicionales, entonces se tienen que configurar, no las trae en automático. En el encabezado, por ejemplo, puedo manejar series, que sea la serie A, y además quiero que empiece con el folio 100. Entonces pongo o configuro uno antes para que el folio que continúe sea con serie A, folio 100. En el apartado de movimientos tenemos la configuración de cada una de las partidas de mis documentos. Por ejemplo, para factura al contado, yo quiero que el almacén, o bueno, necesito, porque así son mis procesos, necesito que el almacén esté como escritura o que solamente esté como lectura para que el usuario al momento de capturar no pueda cambiar el almacén. Eso también es parte de los procesos de cada una de las empresas. Pero puede que sí necesite que se cambie el almacén cada vez que el usuario esté generando un documento, porque el usuario, el vendedor o el de facturación es la persona responsable o la persona que sabe de dónde va a generar o de dónde va a salir ese almacén. Las existencias. Quiero que se visualicen al momento de que se seleccione un producto, quiero que se visualice la existencia que tiene actual. No, sin uso o sí, sería lectura. ¿Ok? Al momento de seleccionar el producto me va a decir, me va a aparecer ahí cuántas piezas, por ejemplo, tiene ese producto actualmente. Podemos utilizar el apartado de referencia. Es un apartado pequeño en donde podemos poner alguna referencia pequeña, que sea un texto muy pequeño. Le voy a poner en escritura si lo quiero utilizar y también quiero utilizar las observaciones de cada una de las partidas. Por ejemplo, si es una renta, le voy a poner mi servicio se llama renta, pero en observaciones quiero que diga de mes de enero 2025. Entonces, al momento de imprimir mi factura, va a decir renta del mes de enero 2025, pero todo esto si solamente se configura el de observaciones, si se queda como escritura. El precio, pues, si manejan una lista de precios, si ya definieron en cada uno de sus productos qué precio debe salir al momento de generar el documento y no quiero que los usuarios lo puedan modificar, entonces el precio se puede quedar como lectura para que el usuario vea que el precio que aparece está correcto. Pero si el usuario puede hacer la modificación o el precio se lo ponen de forma manual, entonces debe estar forzosamente en lectura. El neto se queda en lectura. Total, en lectura sí es importante que eso se visualice, aunque sea de forma como lectura nada más para que lo puedan leer. Y además las observaciones tienen otra opción. Quiero que esas observaciones aparezcan en el XML o no quiero que se visualicen. Eso también ya ustedes lo determinan. Sin uso, que sí incluya y que además incluya con un salto de línea. O sea, que no se vaya seguido junto con el nombre de mi producto o servicio, sino que se vea debajo del nombre de mi producto o servicio.
El sistema también maneja textos extra y eso también puede ser por movimiento. Cada movimiento puede tener textos extra, importes extra o alguna fecha extra. Si manejan interfaz, entonces se puede manejar el segmento contable por movimiento. El siguiente apartado de la configuración de los conceptos. Esta configuración aplica para todos los conceptos, dependiendo qué documento modelo sea, pero en sí es el mismo proceso para configurar cada uno. ¿Voy a manejar descuentos en este concepto? Probablemente sí, algunas veces. Entonces le voy a dejar porcentaje e importe habilitado, ya que el descuento puede ser por medio de un porcentaje, a lo mejor es un 10% de descuento, o puede ser un importe específico, o a lo mejor son eh, 20,000 pesos y el 10% pues no son, pueden ser 1,000 pesos de descuento de una factura de 20,000 pesos, entonces pues no es el 10%. También por eso es importante que se deje el porcentaje y el importe como escritura para que se determine si es por porcentaje o por importe el descuento. Y del buscar el valor a partir de la configuración general, así lo voy a determinar. Ya si tienen como configuraciones muy específicas que a lo mejor ciertos clientes tengan ciertos descuentos y ciertos impuestos, entonces ya se tiene que configurar aquí el valor que sea a partir del cliente o a partir de mi producto. Por ejemplo, el IVA. El IVA sí quiero que sea escritura en porcentaje porque el porcentaje puede ser el 0, puede ser el 8 para foráneos o puede ser frontera, perdón, o puede ser el 16%, ¿no? Entonces el IVA sí lo manejo con esas tres tasas, por eso es que lo voy a dejar en escritura para que al momento de generar el documento se pueda seleccionar el IVA que corresponda. Y el importe, pues sí es importante que se quede en lectura, ya que el IVA en el importe que se utilice, en el porcentaje que se utilice, perdón, no es posible cambiar el importe, de lo contrario, no nos va a permitir timbrar. Si nosotros cambiamos el importe del IVA en la tasa que sea, no nos va a permitir timbrar. Entonces, por eso se recomienda que que el IVA en el apartado de importe se quede como lectura, solamente que se visualice y que no se pueda cambiar. Aquí ya hay más opciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor el IVA se depende del cliente o depende del producto. Hay productos que no llevan IVA, hay productos que sí, hay clientes que no llevan IVA, hay clientes que sí llevan o que llevan diferentes tasas de IVA. Entonces, todo esto ya lo determinan ustedes y ya deciden si se configura el IVA o si se configuran impuestos en cada uno de los clientes, porque pues todos son distintos o en los productos. Se configura en cada uno de los productos porque todos los productos tienen impuestos distintos. O aquí es general, todo se maneja con el 16% de IVA, entonces aquí se queda que lo que se busca el valor en la configuración general de la empresa. Si manejan IEPS, aquí se configura. Si manejan algún otro impuesto, también aquí se configura y el impuesto se le puede cambiar el nombre. Ahorita vamos a llegar a ese apartado. Y la configuración de las retenciones. Si van a manejar retenciones, también aquí se cambia toda la configuración y se habilita para que aparezca todo esto al momento de generar nuestras facturas. Aquí en transformación, esto lo estaríamos viendo con otro concepto, ya que la factura ya no se transforma en ningún otro documento a menos de que sea una devolución sobre venta. Aquí llegamos al comprobante fiscal digital. Aquí se configuran los sellos. Si por alguna razón ya vencieron los sellos, podemos venir a nuestro concepto, al que utilizamos para el timbrado, y configurar los sellos nuevos. Recuerden que son dos archivos y la contraseña, lo que se necesita para poder configurar dicho concepto. Si son varios conceptos los que se utilizan, entonces configuramos uno y al momento de querer configurar los demás,
ya me va a dar la opción aquí de F6 para seleccionar un concepto que ya esté configurado previamente con el sello utilizado y de esa manera ya no es necesario estar seleccionando los archivos en cada uno de los conceptos. También hay un proceso que se puede hacer de forma masiva. Ahorita les muestro cuál sería. Y en este concepto específicamente de factura al contado, voy a utilizar mi factura, el formato que ya fue personalizado previamente y quiero que los documentos se guarden en la ruta que el sistema da por default. Un prefijo para este concepto sería una F para poder identificar que es una F de factura. Este concepto quiero que se timbre y se entregue a la vez, al mismo tiempo de que lo timbre, que se guarde en la ruta o que se envíe por correo, dependiendo cómo esté configurado ese cliente. ¿En qué versión? En versión 4. Los demás datos los podemos dejar vacíos y guardo los cambios. Si ustedes tienen un proceso de compra y venta, por ejemplo, si están en una orden de compra y me voy a transformación, al momento de que tengo una orden de compra y quiero convertirla, si di de alta 5 conceptos de compra, pero esta orden de compra quiero que se vaya específicamente a un concepto que se llama compra principal, entonces aquí lo puedo configurar para que se vaya al concepto correcto al momento de hacer la transformación. Y guardo. Igual la orden de compra se puede configurar con encabezados, por ejemplo, que sea mi serie OC y que inicie con el folio 1, así entonces el 0 aquí está correcto. En datos generales, aquí es importante, cuando crean un concepto nuevo, el número máximo de movimientos siempre va a estar en 10. Entonces, si ustedes quieren generar un documento de cualquier índole en donde está esta configuración, al momento de querer generar un onceavo movimiento, ya no se los van a permitir. Y es por esta configuración que el sistema trae por default. ¿Cómo lo resuelvo? Entro al concepto que corresponda, en donde ya no me dejó continuar con la captura de más movimientos. Y aquí en donde dice número máximo de movimientos, le voy a dejar 0. Ahí me está indicando que 0 es igual a sin límite. ¿Ok? En encabezado ya le dejé OC, que corresponde a orden de compra. En movimientos igual, le tengo que indicar si quiero que se visualice el almacén, existencia, referencias, observaciones. Y aquí la observación del XML está deshabilitado porque una orden de compra no se timbra, entonces no se genera ningún tipo de XML. Impuestos y descuentos, igual. A partir del XML que me proporciona mi proveedor, puedo configurar los impuestos que me están ofreciendo. Ya le puse que esta orden de compra se va a transformar a este concepto de compra y qué plantilla o qué formato voy a utilizar para esta orden de compra. Si la tengo que enviar a mi cliente o si la tengo que enviar a almacén para que sepa que esa orden de compra en cualquier momento se convierte en compra y va a llegar, o tengo que enviársela a mi superior. Por alguna razón necesito enviarla, entonces también es importante que configuremos la plantilla que se va a utilizar para este tipo de documentos. Si quiero guardar todas mis órdenes de compra, igual en la ruta que corresponda, y un prefijo para identificar dos documentos de otros, pues sería igual OC. Así es la forma en cómo podemos configurar cada uno de nuestros conceptos. Aquí tengo actualización del estatus de los conceptos. Recuerden que tenemos un menú izquierdo, que es un menú predeterminado. Por default, así
de inicio así se encuentra, pero se puede personalizar. Por ejemplo, los conceptos activos los voy a dejar del lado izquierdo y los conceptos inactivos se van a quedar del lado derecho. Abono al proveedor si lo utilizo, abono al cliente si lo utilizo, abono por letras no lo utilizo, entonces lo paso del lado izquierdo. Ajuste al costo no lo utilizo. Ajuste por inventario físico sí, este también. Cambio del cliente no lo utilizo. Cargo al proveedor sí. Cheque no lo utilizo. Cheque no lo utilizo. Consignación tampoco. Cotización sí. Descuento por pronto pago no lo utilizo. Devoluciones sí los utilizo. Entrada sí la utilizo. Factura sí. Factura sí. Honorarios no los utilizo. Los voy a quitar. Honorarios no los utilizo. Intereses tampoco. Notas de cargo sí. Notas de crédito sí. Orden de compra sí, pagaré no lo utilizo. Pedido y remisión sí, saldos iniciales sí, salidas de almacén sí y traspasos sí. Entonces los acepto. Y si se dan cuenta, mi menú izquierdo ya cambió. Los que no utilizo ya se quitaron. Ahora, configuración, actual estatus, este ya. Y aquí viene otra parte importante. Si manejo muchos conceptos y se vencieron mis sellos, tengo que cambiar uno por uno o vengo a esta opción que se llama configuración conceptos FDIs. Aquí, ¿qué documento modelo va a ser factura? Supongamos que tienen aquí un listado de 20 conceptos y todos esos 20 tenían exactamente el mismo sello que venció el día de ayer, ¿no? Entonces ya tengo mis sellos nuevos, selecciono todos mis conceptos o le digo agregar todos. Agrego todos mis conceptos que se van a configurar con el sello que ya está vigente y selecciono mis archivos. Selecciono mis archivos. Recuerden que necesitan tener ustedes esa información a la mano. ¿Ok? Ustedes necesitan saber en dónde se guardan y qué contraseña utilizan. Esos datos nosotros por ningún motivo los vamos a guardar y eso es por seguridad. Además de que una vez que se configuran, ya el sistema no nos dice en dónde están guardados. Ya se encripta la información y no se visualiza. La contraseña. ¿Qué plantilla vamos a utilizar? Si es una plantilla para todos mis conceptos, lo puedo configurar y si no, se queda vacío para no perjudicar la configuración que previamente ya tiene cada uno de mis conceptos. Este apartado es ideal para actualizar los sellos de forma masiva. Pero si son plantillas o rutas distintas en donde se guarda cada documento de esos conceptos, entonces los demás datos no son necesarios cambiarlos porque se cambiarían de forma masiva y todos quedarían con la información que le vamos a poner aquí. Entonces, para evitar eso, vamos a dejar únicamente que se configure el sello para todos los conceptos. Damos a aceptar y el proceso terminó exitosamente. También tenemos otro apartado, lo que les comentaba. Pueden generar los conceptos que ustedes quieran con los nombres que ustedes necesiten. Si quiero un factura al contado, o sea, me refiero a que tenga la misma configuración de factura al contado, pero que se llame factura A. Entonces, lo que voy a hacer para que tome la misma configuración es duplicar el concepto. Configuración, duplicar concepto. Le voy a indicar qué tipo de documento es el que quiero duplicar. Puede ser factura, compra, nota de crédito, el que ustedes quieran, pago. Yo voy a seleccionar factura y quiero que la misma configuración que tenga factura al contado se tenga para un nuevo concepto. Le voy a dar a agregar y aceptar. Aquí dice un documento modelo factura y el postfijo es 2025. Aquí se creó factura al contado 2025, pero necesito que tenga otro nombre. Entonces me voy a ir a conceptos, a configuración conceptos
Y voy a buscar ese concepto que se acaba de crear. Y aquí mismo le puedo cambiar el nombre. Factura a eh, pesos, por ejemplo, ¿no? Factura a pesos. Y aquí lo voy a configurar. Por ejemplo, aquí sigue teniendo un máximo de movimientos 10. Le voy a dejar 0. Voy a dejar que sea un CFDI y además que me permita asociar XMLs. Y todos los demás datos los voy a dejar igual, excepto la serie. La serie voy a querer que sea la serie F o la serie C. Y que empiece con el folio 1 porque mi proceso administrativo así me lo solicita. Ok, entonces lo guardo, cierro y en el menú izquierdo ya dice factura a MXN. Ahora este mismo concepto lo necesito para dólares. Puedo hacer el mismo proceso, configuración, duplicar documento, es de factura, selecciono X, factura a pesos y doy en aceptar. Igual voy a ir a configuración conceptos, busco el concepto que acabo de crear o de duplicar y le cambié el nombre a factura A, pero ahora es dólares, con la misma configuración. Nada más le voy a cambiar que sea serie E y que empiece con el folio 1. Guardamos, cerramos y en el menú izquierdo ya me aparece. Todo lo que empiecen a crear de conceptos va a ir apareciendo en el menú izquierdo. ¿Ok? Después en configuración me voy a ir al apartado de monedas. Aquí en el nombre en F3 me aparece dólar americano y peso mexicano. Ya están por default esas dos monedas. Si manejan más monedas o necesitan crear documentos con otro tipo de monedas, por ejemplo, euro, aquí lo voy a ingresar con la clave que corresponda a partir del catálogo que igual nos proporciona el SAT. Busco euro, selecciono el que corresponda y me dice que si deseo asumir los datos del nombre y decimales de acuerdo al SAT, le pongo que sí. El símbolo lo puedo agregar o lo puedo dejar vacío. El número de decimales o el formato de la cantidad protegida puede ser singular, plural, perdón, y una leyenda final. De entrada, con el nombre, la clave y el número de decimales es suficiente para que puedan dar de alta la moneda. Voy a dar clic en guardar y en el apartado de nombre, si me voy a F3, ya me aparece el, eh, la moneda euro. Y así podemos dar de alta todas las monedas que se necesitan. En configuración también tenemos tipos de cambio. Si necesito visualizar un histórico de dólar americano o de euro, aquí lo puedo configurar. El sistema está asumiendo el tipo de cambio oficial, ¿ok? Entonces aquí en automático el sistema con la fecha actual me va a dar el tipo de cambio que corresponda. Puedo ver un historial del tipo de cambio. Aquí está todo el historial. Regreso a configuración. Si manejan clasificaciones o características, aquí se pueden ir dando de alta. Un paso importante y esto se tiene que configurar y se tiene que dar de alta antes de que demos de alta los productos y los servicios. Si no, es como doble trabajo. O sea, no genera ningún error, pero nos evitamos trabajar doble. Es configuración, unidades de medida y peso. Esta empresa está nueva, así que no hay registros para desglosar. Voy a empezar dando de alta pieza.
La captura me la pone en automático. En reportes le voy a poner la P y le indico la clave SAT que corresponda. Es H87. Si el dato no lo tenemos específico, lo vamos a buscar a partir de F3, F6 y F7. Voy a ir con uno nuevo. Voy a poner servicio. 48. Le voy a poner nuevo. Voy a poner caja. El de caja no me acuerdo cuál es. Le voy a dar clic en F3 y busco caja. Escribo caja y me aparece lo más similar. Yo solamente quiero caja, pero si se dan cuenta en el listado que proporciona el SAT, pues hay muchísimos. Ahí ya ustedes tendrían que visualizar o buscar el que corresponda. Yo voy a dejar únicamente caja y voy a poner kilos. Tampoco me sé la clave, entonces aquí le voy a poner kilo, kilogramo. No me aparece tal cual. Hay muchos, dice kilogramo por tonelada, kilogramo por kilogramo de producto, kilogramo por pedazo de producto. Creo que es KGM. Ujú, es KGM. Ok, le voy a dar clic en nuevo y si en el nombre le doy F3, ya me aparecen las 4 unidades que di de alta. Entonces, este proceso, igual que las monedas, es importante que lo demos de alta antes de dar de alta catálogos tanto de clientes como de productos. Si manejan unidades equivalentes, entonces, por ejemplo, lo que platicábamos al momento de realizar la compra, yo hago compras en caja, pero vendo en piezas. Entonces, si caja es igual a 12 piezas, por ejemplo, entonces sería 12 piezas. Así es como estaríamos configurando las equivalencias dentro de cada una de las unidades. Entonces, si mi producto uno se compra en caja y mi producto uno se vende en piezas, necesito configurar forzosamente la equivalencia. El último apartado de configuración es para el nombre de los diferentes procesos. Por ejemplo, tenemos una lista de precios a la que le podemos poner nombre. Mi lista de precio uno quiero que se llame mayoreo. Mi lista de precio 2 quiero que se llame menudeo. Mi lista de precio 3 quiero que se llame al público. Mi lista 4 quiero que se llame distribuidores. Y así sucesivamente con las 10 listas de precio. Esta es una lista general. O sea, los nombres son de general. Si mi producto uno mayoreo 5 pesos, menudeo 10 pesos, al público 15, distribuidores 1 peso. Estos nombres van a aparecer en todos mis productos y puedo tener hasta 10 precios con cada uno de mis productos. Tengo el nombre de impuestos y retenciones, lo que les comentaba. Está IVA, está IEPS y está un impuesto 3. Ese impuesto 3 quiero que se llame de hospedaje, que sea para el impuesto sobre hospedaje. Entonces, en lugar de que aparezca en el formato impuesto 3 va a aparecer ISH. Y, por ejemplo, el IVA, pues dice IVA, pero mis clientes quieren que aparezca 16%.
Igual son nombres generales. En todos mis documentos van a salir así. Está el nombre de los descuentos. Del descuento uno, a lo mejor le puedo poner pronto pago. Igual todos los descuentos se pueden personalizar con algún otro nombre. Y los nombres de gastos sobre compras. Al momento de generar una compra, me da la opción de agregarle tres gastos, a los cuales les puedo poner un nombre. Gasto uno, gasto dos o gasto tres. O hay muchos clientes que es la forma en cómo identifican sus gastos. Y está el nombre de los campos extras. Son cuatro importes extra los que se pueden utilizar. Tres textos extra. Esto recuerden que es a nivel movimiento. Y una fecha extra. Tenemos el apartado del menú principal que se llama contabilización. Aquí, pues, este apartado se utiliza cuando se tiene esa interfaz que platicábamos en un inicio. Se tiene la interfaz con contabilidad, con aquí contabilidad. ¿Ok? Igual hay cursos y talleres para este proceso de interfaz. Quien esté interesado, no dude en escribirnos para poder cotizar y agendar. Y el apartado de ayuda que ya vimos que aquí podemos visualizar en qué versión nos encontramos y qué serie y qué es lo que tenemos contratado. Bueno, pues básicamente así es como tenemos que configurar de manera inicial nuestra empresa para poder empezar a trabajar. Recuerden que vamos a tener una sesión 2 en donde vamos a dar de alta los catálogos y vamos a iniciar con nuestro proceso de compra y venta. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, gustan hacer algún comentario. Bueno, pues si no tienen ninguna duda ni ningún otro comentario, por mi parte es todo. Espero que sigan pasando un excelente día. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día.